Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Muchísimas gracias a todos quienes están escuchando el podcast anterior con el título Lo que no sabías de las creencias, parte 1. Y es por eso que estamos haciendo una parte 2. Además también porque estoy respondiendo todas las preguntas, o en este episodio voy a responder todas las preguntas que me dejaron en el interno de mi Instagram. Así que muchísimas gracias por participar, por escuchar ese podcast, por compartirlo. Y además también muchas gracias a todas las personas que están escuchando y a la vez estudiando esto. Muchas personas utilizan este material para poder volverse mejores coaches, entrenadores, profesionales o simplemente mejores personas, porque este tema es para todos. Finalmente, quien aprende a dominar su mente tiene más éxito y resultados en su vida. Muy bien, en el episodio anterior hablamos los principios básicos de lo que son las creencias. Básicamente nos enfocamos a cómo se forman las creencias, qué son las creencias limitantes, cuáles son las creencias empoderadoras o las creencias que soportan nuestros objetivos. Dimos algunos ejemplos, les di algunas, estructuras lingüísticas de cómo las creencias son formuladas lingüísticamente hablando. Les di la estructura de cómo las personas normalmente se acostumbran a mencionar las creencias en su lenguaje. Esto es muy, esencial cuando tú ya quieres practicar coaching, terapia, porque es importante que tú entiendas los patrones lingüísticos de cómo se forman las creencias para saber detectar cuando tu cliente te está dando sus creencias o sus creencias limitantes, en el caso que quieras ayudarle a resolver sus limitantes, y también para que nosotros podamos ser conscientes de cuándo estamos manifestando creencias, que básicamente cada vez que hablamos estamos reflejando cuál es nuestro modelo del mundo interior y en ese momento estamos reflejando nuestras creencias. Además también les expliqué qué son las creencias, cómo las creencias modifican nuestra percepción, cómo las creencias, direccionan nuestra atención al exterior. Todas las creencias, como sabemos, le dan una dirección a nuestra atención en el día a día, porque también les había explicado de que estamos recibiendo más de 11 millones de bits de información por segundo. Bruce Lipton dice que ya son 4 veces más, son 40 millones de bits de información por segundo, pero nuestro cerebro solo puede procesar 126 bits de información. Por tanto, ¿qué hacemos con toda la demás información? ¿Qué hacemos con toda esa otra información? Más del 99.99% de información. ¿Qué pasa? La distorsionamos, la eliminamos y la generalizamos, ¿de acuerdo? Porque conscientemente solo podemos procesar 126 bits de información, pero técnicamente esa información no se pierde quizás para la mente consciente, pero la mente inconsciente está procesando toda esa información, está guardándola en su memoria para que en algún punto, de ser necesario, como lo hacemos en casos, por ejemplo, de hipnosis o en casos de que la persona necesite recordar algo, podamos acceder a esa información que ha sido eliminada, distorsionada y generalizada. Además, también una habilidad que les había explicado, que es básico que nosotros podamos tener, es saber preguntar para extraer la información que se eliminó, distorsionó y generalizó. Y nosotros en PNL utilizamos el modelo que es más eficiente de todas las estructuras del lenguaje, que es el metamodelo, ¿no? Y el metamodelo te ayuda a que puedas ayudarle al cliente o a ti mismo, si es que estás trabajando en ti, extraer toda esa información que eliminaste, distorsionaste y generalizaste, ¿de acuerdo? Toda esa información está en el podcast anterior, así que si quieres escuchar esto o estás escuchando esto primero y no escuchaste el anterior, te invito a que puedas escuchar y ver el anterior, porque también ya estamos con un nuevo canal de YouTube de PNL y Principios para tu éxito con Fabián Tejada, así que si te gusta escuchar esto, pero a la vez te gusta verlo, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que puedas también recibir todas las novedades. ¿Listo? Entonces, encontrar en YouTube, porque hago toda una explicación de los puntos que trato básicamente, que son los puntos más fuertes de mi libro. ¿De acuerdo? Entonces, además, no solamente estoy haciendo la guía del libro, sino voy a explicar cada punto y nos vamos a ir a un nivel un poco más avanzado, como les habría prometido en el nivel o en el episodio anterior. Vamos a explorarlo de diferentes perspectivas, por ejemplo, desde la lingüística cuántica, lo podríamos explicar también desde el punto de vista psicológico, de la psicología energética, y también lo podemos explicar básicamente en el campo de la transformación, el coaching y de la programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Porque finalmente no podemos negar de que no tenemos las creencias, pero hay muchas formas de explicarlo dependiendo del campo en el que te encuentras, el campo que te resuene más a ti o el campo de especialidad para ti, ¿no?
Vamos a entrar al capítulo de decisiones limitantes. Quiero que ustedes entiendan esta parte de por qué las decisiones limitantes tienen que ver con las creencias limitantes. Si bien es cierto, en el capítulo anterior hablamos solo de creencias como tal, ahora vamos a referirnos de cómo son las creencias limitantes que se crearon en base a decisiones limitantes. Cabe recalcar también que muchas veces las decisiones limitantes se toman, ya les expliqué, digamos que hay una intención de protección, una intención positiva, pero a veces las decisiones limitantes pueden ser empoderadoras para unos, pero limitantes para otros. Así que siempre quiero dejar en claro de que no podemos generalizar las creencias limitantes. Pero también tienes que saber de que sí hay creencias que son, digamos, absolutas, ¿no? Las creencias absolutas son las que siempre son creencias poderosas, que siempre soportan a las personas en sus objetivos, pero también hay las creencias absolutas y limitantes que siempre son limitantes. Pero normalmente la habilidad que nosotros tenemos que buscar es para que podamos ser flexibles y podamos también elevar nuestra conciencia, es entender de que algunas creencias son limitantes para unos, pero para otras les puede servir para que puedan alcanzar sus objetivos. ¿Listo? Siempre teniendo esa mentalidad porque es la mentalidad adecuada. Si no, no vamos a desarrollar nuestra flexibilidad de pensamiento. Decisiones limitantes. Como dijo Anthony Robbins, es en el momento de tus decisiones que tu destino es forjado, ¿no? Esta es una de las frases que más me gusta en realidad de Tony Robbins porque no necesariamente se refiere a las decisiones que nosotros conocemos como esas decisiones conscientes de vida, de, por ejemplo, si dejo o no mi trabajo, si me postulo a ser jefe en mi empresa, o si me caso o no me caso. No necesariamente a ese tipo de decisiones se refiere Tony Robbins, sino se refiere a todas las decisiones pequeñas que hacemos día a día, la mayoría inconscientes, que realmente crean nuestra realidad. Desde la perspectiva de la física cuántica, sabemos de que todo el tiempo estamos creando nuestra realidad, estamos creando nuestro propio universo y eso se debe a las pequeñas decisiones que tomamos día a día y estamos hablando de que más del 95% de esas decisiones son inconscientes, ¿de acuerdo? Entonces, luego exploramos eso, sigamos con decisiones limitantes. Entonces, te pregunto, ¿alguna vez tomaste una decisión limitante? Quizás en el pasado decidiste que no era correcto sentirte feliz o que uno no debería sentirse orgulloso de tus logros. Tal vez alguna vez en el pasado decidiste que no era correcto que fueras brillante y que destaques frente a los demás, o que no eras bueno para las relaciones de pareja. Quizás en el pasado decidiste que el dinero no te daría felicidad y que causaría problemas en tu matrimonio. O quizás decidiste que no eras bueno para ganar dinero o para las ventas. Quizás en el pasado decidiste que no deberías mostrarte tal y como eres y que deberías hacer que otros te digan qué hacer. O quizás decidiste hacer lo que otros esperan de ti para evitar problemas. Todas estas son decisiones que pueden haber sido tomadas consciente o inconscientemente. Como les digo, la mayoría son inconscientes. Las decisiones limitantes son uno de los factores que impiden a las personas usar todo su potencial para tener éxito y crear el futuro de la manera que desean. Estas decisiones son el origen de todas las creencias limitantes que han surgido como resultado de experiencias pasadas y que pueden haber quedado con uno hasta el día de hoy, limitando su vida de muchas maneras. Vuelvo a repetir esta parte porque es bien importante, incluso la tengo resaltada en mi libro. Estas decisiones son el origen de todas las creencias limitantes que han surgido como resultados de experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente cuando una decisión se toma en un estado neutral se queda grabada en tu mente inconsciente. Para que la decisión se quede grabada como decisión o creencia o pensamiento en tu neurología, tiene que haber un estado emocional alto, ¿de acuerdo? No necesariamente negativo, pero bueno, estamos hablando ahora de decisiones limitantes, ¿de acuerdo? Pero si hay un estado emocional alto y luego nos decimos algo a nosotros mismos, automáticamente esa decisión, eso que nos decimos se graba en nuestra neurología. Porque ya sabemos de que nosotros para grabar una experiencia tiene que haber intensidad emocional alta. Pero no solo grabamos la experiencia, sino también que grabamos la etiqueta de la experiencia, o sea, lo que nos decimos a nosotros mismos. Me pongo un ejemplo. Digamos que una chica que diga, no creo en el amor.
o todos los hombres son malos, o todos los hombres son infieles, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente una persona que diga o que tenga ese tipo de decisiones no es porque un día despertó y dijo, voy a creer esto, o en algún punto, en un estado neutral, estuvo tranquila, estuvo trabajando y de pronto se dijo, voy a dejar de creer en los hombres o voy a dejar de creer en el amor. No, no necesariamente, ¿cierto? Lo que probablemente ha sucedido es de que en el pasado ha tenido un rompimiento, una separación o un rechazo con una persona. Y ese mismo rompimiento, rechazo, separación generó intenciones, o mejor dicho, emociones negativas de alta intensidad, ¿no? De repente dolor, de repente culpa, tristeza, miedo, cólera, impotencia, frustración, no lo sé. Y en ese momento de alta intensidad emocional decidió no creer más en el amor. O sea, en ese punto se dijo, ya no voy a creer más en el amor duele, ya no voy a confiar más en las personas. Y luego lo generalizó y lo transformó en todos los hombres son iguales, todos los hombres son mujeriegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como una persona termina distorsionando la realidad basada a una experiencia. Entonces, ese momento en el que toma la decisión de creer eso, a eso nos referimos con decisiones inconscientes, en este caso particular decisiones limitantes porque es una decisión limitante, ¿cierto? Ponte en el caso también de un empresario. Entonces, un empresario quizás en el pasado tuvo una experiencia en donde fue estafado, ¿no? Fue estafado por alguna persona que quiso hacer negocios con él. Entonces, en ese momento que fue estafado y se entera de lo que está sucediendo, siente una alta intensidad emocional, ya sea de miedo, ya sea de dolor, de traición, como una herida emocional, y dice, no voy a confiar más en las personas. Mejor hago negocio solo, no puedo confiar en nadie más, mejor más vale solo que mal acompañado, ¿no? Entonces toma esa decisión en ese momento y de pronto, ¿qué sucede? Mientras va avanzando ya va tomando decisiones de, digamos, no expande su empresa, no contrata personal, no busca asociados, tiene mucha desconfianza de las personas, incluso de los clientes, o cuando va a poder hacer, digamos, alguna negociación, etcétera, porque tomó la decisión de no creer en las personas basado a un evento del pasado. Eso quiero que entiendan, ¿de acuerdo? Que es básicamente el corazón de las creencias. A veces cuando hablamos de las creencias consideramos de que todas son generalizaciones, pero bueno, todas son generalizaciones, pero tenemos que recordar que tienen eventos del pasado. Tienen eventos en el pasado que están relacionados con ese tipo de creencia, pero con alta carga negativa. Es por eso de que cuando tú trabajas el coaching tradicional, que es el coaching básico, no necesariamente ayuda a cambiar las creencias, ¿no? Si tú has trabajado el coaching tradicional, te has dado cuenta de que no es tan eficiente. De hecho, tiene muy poca efectividad ya en casos de terapia o en casos, bueno, muy particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso una persona puede saber que tiene una creencia limitante, que esa creencia limitante lo está molestando, pero hacer el cambio consciente a otro tipo de creencia no funciona tanto así si es que ha habido una emoción negativa en ese evento, ¿no? Es como digamos, regresando al caso del empresario, es como que el empresario te diga, sí, ya sé que debo de confiar más en las personas, sí, ya sé que si debo de crecer tengo que crear equipos y para eso tengo que confiar en las personas, entonces mi creencia limitante de que ya no confío en nadie más, no me sirve y es limitante y de pronto te puede decir, ya detecté de dónde viene esto, pero no necesariamente cambia, ¿cierto? Probablemente te ha pasado a ti. En el campo del desarrollo personal hay muchas personas que se dan cuenta que tienen creencias limitantes, pero no las llegan a resolver porque no logran liberar la carga emocional negativa, no logran liberar el miedo, la culpa, el dolor, la emoción que esté involucrada con esa creencia o la mezcla de emociones negativas involucrada con esa creencia. ¿De acuerdo? Esto es básico que ustedes sepan, esto lo enseñamos en PNL Avanzado. De hecho, nosotros en Latinoamérica somos los únicos que enseñamos las creencias y decisiones limitantes de esta forma porque lo enseñamos en las certificaciones de Timeline Therapy y programación neurolingüística avanzada. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos esto. Es por eso que primero liberamos la emoción negativa y luego hacemos el cambio, el reconocimiento para poder cambiar la creencia con aprendizajes y diferentes posiciones perceptuales. Bueno, eso ya se lo dejo a la técnica, pero a lo que voy es de que entendemos de que existen emociones negativas y la persona no va a cambiar una creencia limitante simplemente por reconocerla. De hecho, algunas creencias limitantes que son ligeras, superficiales, no tienen mucha carga negativa,
sí puedes cambiarlas al reconocerlas, interrumpirlas y colocar una creencia diferente, ¿de acuerdo? Que es de hecho lo que les enseñé en el episodio pasado. Pero si ya estamos hablando de decisiones limitantes y de decisiones limitantes que se toman en momentos de experiencias pasadas que tienen una carga negativa emocional intensa, estamos diciendo que no necesariamente reconociéndolas vamos a poder cambiarlas. Quizás la interrupción sí funcione, eso sí te podría decir, pero tienes que ser muy hábil en la interrupción, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser como una interrupción de patrón que automáticamente corte el circuito y tenga un espacio para que pueda recibir de nuevo la orden, y eso se llama instalación, pero es como que lo que utilizamos en hipnosis, ¿no? Lo que utilizamos incluso en el Milton Erickson utilizaba los procesos de interrupción para cambiar las creencias limitantes, pero se tiene que saber hacer, ¿de acuerdo? Probablemente, claro, es muy ligero que una persona, ya hay que interrumpir la creencia, pero hay que saber cómo interrumpirla eficientemente y luego tienes 2 o 3 segundos para tú poder lanzar una sugestión de una nueva creencia y eso requiere habilidad. Por eso les digo, es válida esa recomendación que se les da, que les di incluso en el episodio pasado, pero también tienen que saber si es que quieren cambiar creencias o decisiones un poco más intensas, si es necesario de que ustedes puedan trabajar las emociones negativas o saber interrumpir realmente o hacer una buena interrupción de patrón como enseñamos en programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Entonces, que eso quede claro porque ustedes se merecen lo mejor en información. Ojo, ahorita estamos hablando de decisiones limitantes, ¿de acuerdo? Pero cabe recalcar que también puedes tener decisiones poderosas o decisiones que han generado creencias que soportan a tu objetivo basado en eventos emocionales con harta carga, digamos, emocional positiva, ¿no? De repente, un momento, tu papá te abrazó en el momento que tuviste un premio y te sentiste lleno de amor, conectado, agradecido, y de pronto tu papá te dijo algo como siempre estaré ahí para ti, y de pronto tú dijiste y tomaste la decisión, confío en que siempre estarás aquí para mí, y de pronto la creencia de la persona que tiene yo confío en las personas, todo siempre pasa por algo bueno, porque tuvo una experiencia en el pasado que fue, digamos, intensamente positiva, ¿de acuerdo? O sea, también funciona para los positivos, es por eso que si tienes, digamos, equipos, si eres padre de familia, madre de familia, eres líder en una organización, recuerda que tu trabajo, tu misión, tu responsabilidad es hacer que las personas inconscientemente o conscientemente, de ser el caso, dependiendo de tu relación, puedan ser siempre positivas, ¿no? Entonces, de pronto las personas tienen creencias, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, tengo la habilidad, y de pronto inconscientemente empiezan a creer en ellos mismos, es porque tú has hecho esa instalación, ¿no? Es lo que enseñamos, por ejemplo, en el trainer de PNL, que es lo que constantemente debes hacer con tus alumnos. Es lo que, para todos los que se han entrenado conmigo, y gracias por eso, les mando un saludo a todos y un abrazo, saben que hago eso todo el tiempo, ¿no es cierto? Saben que hago eso todo el tiempo, estoy instalando creencias positivas que los van a ayudar a alcanzar sus objetivos, por eso que sales de la certificación y de pronto alcanzas tus resultados en menos tiempo y de pronto alcanzas cosas que no pensabas que ibas a alcanzar y tu vida cambia drásticamente y todo eso, ¿no? Es bueno, para todos los que van al trainer y todos los que ya han estudiado el trainer de programación neurolingüística para enseñar PNL, saben que les enseño esto, ¿listo? Entonces quería resaltarlo para que tú tengas más claridad de esto. Y bueno, también resaltar esta partecita, ¿no? Y que pueden haber quedado en uno hasta el día de hoy, limitando toda tu vida de muchas maneras, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Una creencia limitante va a salir a la superficie como limitante al momento que uno tiene problemas. Es la mejor forma de trabajar. Incluso Carl Jung siempre decía, aborda el problema que tienes al frente. Es lo que yo les digo en los entrenamientos constantemente, les digo en los podcasts y los videos. Porque no podemos pretender iniciar un proceso de cambio y transformación, iniciar un proceso de coaching, iniciar un proceso de PNL o iniciar una breakthrough session o cualquier tipo de cambio, iniciar tu camino hacia tu objetivo que quieres y pretender querer liberarte de las creencias limitantes de las que no eres consciente. No se puede, ¿de acuerdo? Si no eres consciente, ¿qué vas a liberar? Entonces, primero tienes que ser consciente, reconocerla y luego recién trabajarla. Es para eso que es bueno que te sumerjas a procesos de metamodelo para que puedas ser consciente y decir, oh, claro, tengo esta creencia y esto me está limitando, estoy pensando esto y esto me limita a mí.
¿De acuerdo? Esto es bien importante porque, aunque no lo crean, hay muchas personas que vienen y me dicen, libérame de todas mis creencias limitantes, Fabián. Dime cuáles son. No sé, pero sé que las tengo. Entonces, no estamos empezando bien, ¿de acuerdo? Lógicamente se pueden hacer preguntas, pero no pretendamos hacer eso. De hecho, una de las fórmulas que igual les explico en mi libro y les enseño en los entrenamientos de Practitioner es que recuerden que es mucho mejor que cuando la persona está tomando acción hacia sus resultados, está tomando acción hacia su objetivo, es ahí cuando los problemas o las limitantes empiezan a salir a la superficie. Y es ahí cuando nosotros utilizamos la agudeza sensorial para detectarlo y luego cambiarlo, detectarlo y luego cambiarlo. Y es lo que hacemos en el coaching. En el coaching, ¿qué hacemos? Trabajamos con la persona, tenemos un cliente, definimos un objetivo, lo mandamos a tomar acción y en el camino el cliente va a empezar a ser consciente, uy, tengo esta creencia, uy, tengo este recuerdo, uy, tengo esta memoria y esto me está limitando, ¿no? Entonces, es mucho mejor, como siempre les digo, no pretendan liberarse de todas sus creencias limitantes, porque no se puede, pero algunos hacen eso, y luego tomo acción. Fabián, primero me libero de todas mis limitantes y luego tomo acción. No funciona así. Las personas que utilizan esa fórmula nunca toman acción, procrastinan todo el tiempo. Y es probable de que te haya pasado porque es una, digamos, creencia cultural. Es común que una persona diga, me voy a liberar de todos mis miedos y mis limitantes y cuando me libere de todo esto, recién voy a tomar acción para que tenga confianza en mí mismo. No funciona así, ¿de acuerdo? Lo que probablemente has hecho con esa fórmula, has procrastinado, has postergado, procrastinado año tras año y así no puedes alcanzar tus resultados. Entonces, siempre les digo, define tu resultado, toma acción y en el camino empieza a ser consciente de las limitantes que empiezan a emerger, a surgir. ¿Listo? Clave, clave, clave. Ya saben, esa es parte de la filosofía de la HPNL también. Entonces, por ejemplo, tuve una cliente que me repetía lo siguiente: ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Existe la posibilidad de que ella haya decidido en el pasado que algo siempre tiene que sucederle a ella, dirigiendo su atención inconscientemente a aquello que le puede suceder y por ende le seguirá sucediendo. Entonces decidí hacerle la pregunta: ¿cuándo decidiste eso? Para que pueda obtener el evento la causa raíz del momento que tomó la decisión y efectuar la técnica de liberación de decisiones limitantes que enseñamos en PNL avanzada y Timeline Therapy, ¿no? ¿A qué voy con eso? También es algo que escribo en mi libro, una pregunta que ya la aprendes a usar constantemente cuando aprendes Timeline Therapy es: ¿cuándo decidiste eso? ¿No? Cuando un cliente te lanza una limitante, ¿cuándo decidiste eso? ¿No? No soy bueno en matemáticas, ¿cuándo decidiste eso? No soy buen vendedor, ¿cuándo decidiste eso? No merezco ser jefe, ¿cuándo decidiste eso? No soy digno de amor, ¿cuándo decidiste eso? No soy bueno para hablar en las cámaras, ¿cuándo decidiste eso? ¿No? Entonces, siempre hay un momento en donde decidiste tener esa limitante. Quiero que entiendan esto porque es algo básico si es que ya quieres trabajar a un nivel avanzado de las creencias. De hecho, que tu cliente te va a decir cosas como: yo no decidí esto. Bueno, un cliente no entrenado te va a decir: yo no decidí esto. ¿Cómo me vas a decir a mí, Fabián, que yo he decidido sufrir o que yo he decidido tener esa limitante? Lógicamente es el primer paso empezar a ser conscientes de las decisiones inconscientes, pero luego cuando empiezas a agarrar el ritmo y empiezas a entender de que las personas realmente están tomando decisiones limitantes, entonces empieza a tener sentido y digo, bueno, lo decidí en algún momento, ¿no? Y esto lo puedes escuchar. Inconscientemente las personas te dicen: Fabián, desde hace un tiempo me he dado cuenta que ya no me puedo relacionar con las personas. Entonces quiere decir que antes de ese tiempo se podía relacionar con las personas, pero ahora ya no. Entonces hubo un momento, hubo un evento, hubo una experiencia probablemente negativa en donde se generó la decisión limitante. Entonces presta atención, las personas están diciéndote constantemente cuándo tomaron la decisión. Y le puedes preguntar: ¿y cuándo decidiste eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo empezaste a tener este problema? ¿No? Entonces ya empiezas a tener, digamos, un poco de más conciencia de cuándo tomó la decisión y probablemente eso siempre el cliente recuerde el evento negativo en el que sucedió esto, ¿no? Entonces, esto es bonito en realidad poder entender esto. Esto es, como les dije, un poquito más avanzado si ya quieres trabajar creencias limitantes o en el sentido de decisiones limitantes con PNL avanzado. ¿Listo? De hecho, podríamos decir que toda enfermedad también es una decisión limitante. Digamos, toda forma de expresión
somática, en donde la persona, por ejemplo, tiene migrañas, le duele la cabeza, le sudan las manos, tartamudea, presión en el pecho, etcétera, etcétera. Todas esas son decisiones limitantes. Podrías decirle a la persona, ¿cuándo decidiste eso? ¿No? Es como, bueno, básicamente todos los problemas que el ser humano pueda tener es una decisión limitante. Eso quiero que entiendas, ¿de acuerdo? Eso tienes que saber. Tuvo un inicio. Ahora, ¿por qué esto es también importante? Porque en el momento que tú tomas una decisión limitante y generas una creencia limitante, que es un poco, digamos, más abstracta, creas esa realidad. Entonces, lo que vas a tender a hacer es encontrar eso en el mundo exterior. ¿De acuerdo? Una creencia, una persona que dice, por ejemplo, no me lo merezco, ¿de acuerdo? Tomó la decisión en algún momento de decidir o tomó la decisión de no merecer nada, ¿no? De repente fue incluso, ojo, no necesariamente es cuando la persona tiene conciencia, de repente eso lo hace a los 5 años, 3 años, 2 años, o quizás es un patrón que se ha adquirido, digamos, generacionalmente, ¿no? Entonces eso ya la epigenética lo explica muy bien. Entonces, digamos que el cliente incluso toma decisiones inconscientemente a temprana edad, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a explicar en otro podcast, pero mientras el cliente sea consciente que hubo un tiempo, un tiempo de inicio, una causa raíz, esa creencia limitante o esa decisión limitante se puede trabajar. En el momento que una persona toma esta decisión limitante o esta creencia limitante, automáticamente ajusta su percepción para encontrar justamente eso. Entonces, una persona que, por ejemplo, dice, no me lo merezco, de pronto tiene poca autoestima y en el trabajo alguien lo mira feo, pero es porque esa otra persona de repente así es su rostro y así es su cara, o de repente está enojado porque tiene un problema de la casa, pero la persona, como está en búsqueda de encontrar la validez de esa creencia limitante, dice, ¿por qué me miras feo? ¿Por qué me miras feo? ¿Por qué me estás mirando a mí así, de esa forma? ¿No? Y la persona le dice, pero yo no te estoy mirando así. Y bueno, es que tiene la percepción de que no se lo merece y está pensando de que otras personas, digamos, lo atacan, ¿no? Entonces, una persona que tiene una decisión limitante automáticamente ajusta su percepción para encontrar solo eso en el mundo exterior. Y también, como nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo, lo que sucede es de que empezamos a atraer situaciones de desmerecimiento. Por ejemplo, una persona de pronto está con una pareja que lo desmerece, de pronto, digamos, se junta con personas que lo desmerecen, de pronto encuentra amigos o hace sociedades que lo desmerecen, entonces empieza a crear una realidad basada en ese tipo de creencia, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque nuestras decisiones limitantes están creando nuestra realidad. Es básicamente lo que dijo Tony Robbins, como les dije al inicio, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, si tienes un problema ahora, si tienes una limitante ahora, es momento de trabajarlo. Nosotros estamos tomando decisiones conscientes e inconscientes todo el tiempo. ¿Alguna vez has dicho, no puedo encontrar las llaves? Y entonces alguien se acercó y dijo, aquí están enfrente de tu nariz. Lo que sucedió fue que, como dijiste que no podías encontrar las llaves, le diste instrucciones a tu mente inconsciente que ignorara las llaves. Incluso si las llaves estuvieran al frente de tus ojos, no las encontrarías, ya que tomaste una decisión inconsciente de no encontrar tus llaves. Estoy seguro que te ha pasado eso, ¿no es cierto? Todas las decisiones filtran nuestra conciencia. Todas nuestras decisiones limitantes pueden evitar que experimentemos la gama completa de opciones que realmente tenemos. Algunas personas siempre encuentran un espacio de estacionamiento. Por cierto, yo soy uno de ellos, ¿no? Es algo así como, no sé si les ha pasado, pero digo, yo siempre encuentro estacionamiento. Siempre que voy a un parqueadero encuentro estacionamiento. Y literalmente encuentro estacionamiento, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿pero cómo te funciona? Ahora no hemos encontrado estacionamiento. Y luego tú ves un carro saliendo y encuentro estacionamiento, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que realmente sus decisiones están creando su realidad. Así, mucho cuidado con lo que se dicen a ustedes mismos. De hecho, esas decisiones se están tomando muchas veces por el auditivo digital, lo que quiere decir que cuando tomas una decisión o una decisión limitante, se transmite a través del auditivo digital, te estás diciendo algo, así, sé consciente de lo que te estás diciendo todo el tiempo.
Y mucho cuidado, porque hay personas que toman decisiones del tipo innecesarias, ¿no? Entiendo que una persona pueda tomar una decisión limitante con un evento negativo, ¿no? De pronto, digamos, una persona, como trabajé con una persona bastante, digamos, exitosa en el campo profesional y me decía, tengo miedo a expresar mis ideas. Y cuando hacemos la técnica de edición limitantes, me comentó que a los 5 añitos, de pronto sus amiguitos se burlaron de él cuando quería invitarlos a su fiesta de cumpleaños. Entonces decidió inconscientemente, no voy a hablar con nadie más, no soy bueno expresando mis ideas, no voy a invitar a nadie más, ¿no? Y de pronto tú lo veías más de 40 años exitoso, trabajando en los grupos económicos más grandes del país, en los directorios más importantes del país y que tenga miedo a expresar sus ideas por el miedo a la burla, ¿no? Entonces tú tomó la decisión en base a un evento del pasado, como ya les había explicado, ¿no? Entiendo que esas cosas sucedan, ¿de acuerdo? Pero hay personas que generan decisiones limitantes un poco, digamos, un poco tontas, un poco absurdas, ¿no? Un poco ridículas en algún caso, en donde la persona de pronto le sale mal el arroz, se le quemó el arroz y dice, ay, qué tonto que fui, ¿no? O de repente le sale mal una operación matemática, ay, qué tonto que soy, no sirvo para eso, ¿no? Esto no es lo mío, ¿no? O de pronto simplemente pasa algo, ¿no? Estás manejando y te cruzan el carro y de pronto dices, aquí todo el mundo maneja mal, ya no quiero volver a manejar aquí, me estreso demasiado manejando, ¿no? Y de pronto atraes un accidente, etcétera, ¿no? Entonces, hay situaciones que nosotros de verdad podríamos tomar control y disminuir la cantidad de decisiones limitantes inconscientes que estamos tomando. O sea, con eso les estoy diciendo que o sea, que sean conscientes de las decisiones que están tomando, pero no necesariamente vamos a tener la capacidad para disminuir las decisiones limitantes al 100%, ¿de acuerdo? Pero sí podríamos reducir drásticamente las decisiones que estamos tomando. Así que ten mucho cuidado cómo te estás hablando, ¿de acuerdo? Si te vas a decir algo, dite cosas como, yo soy el mejor, sabía que podía hacerlo, yo puedo hacerlo, ves que soy inteligente, es que soy demasiado sabio para resolver ese tipo de situaciones. Es que yo siempre hago las cosas bien, yo siempre cumplo con mis tareas, ¿no? O como una vez le preguntaron esto a Elon Musk con respecto a su mentalidad y la motivación, y Elon Musk respondió, yo no sé por qué la gente le da tanto crédito a la motivación, para mí la motivación no me sirve, a mí lo que me sirve es, me propongo una tarea y cumplo la tarea, punto, es lo único que existe. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente él se dice eso, ¿no? Y es una creencia en nivel de conciencia 7, en donde buscan más la practicidad y no están buscando más la emoción, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con las decisiones limitantes que estás tomando porque puedes acentuar los problemas en tu vida y, digamos, vas a crear problemas que no te sirven, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, Fabián? Por ejemplo, si tú de alguna forma dices, ¿no? Uy, qué tonto que fui, el arroz, se me pasó el arroz. Entonces tú dices, bueno, mi mente va a relacionar qué tonto que soy con el arroz. No, va a generalizar y de pronto tú estás en una situación que sabes que puedes manejar bien y de pronto, como piensas que eres un tonto porque tomaste la decisión, de pronto reflejas un comportamiento erróneo o errático, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque tomaste una decisión limitante. Pero Fabián, ¿qué tiene que ver el arroz con mi expertise? Bueno, mucho, porque para la mente a veces no distingue los contextos, ¿de acuerdo? De hecho, una mente entrenada recién es capaz de distinguir los contextos, pero una mente que no es entrenada, todo siempre piensa igual en todos los contextos y por eso debes tener mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Y si vas a decirte algo, dite cosas que te van a empoderar, ¿de acuerdo? Finalmente, todas nuestras decisiones en nuestro pasado dirigen nuestras vidas, el presente y nuestro futuro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de decisiones tomaste en el pasado que te limitan hoy y que te gustaría deshacerte en este momento? Yo te hago la pregunta, ¿qué decisiones te están impidiendo ahora tener más éxito, alcanzar tus resultados, alcanzar tus objetivos, ¿no? Ya sea en el campo financiero, en el campo de relaciones, en el campo profesional, empresarial, en el campo de ventas, comercial. ¿Qué tipo de decisiones has tomado en el pasado, que ahora ya sabes cómo funciona, que realmente te están limitando? Así que te recomiendo de que si has escuchado el podcast hasta este momento,
hagas una pausa y las empieces a escribir, o como siempre les digo en todos los programas, en las noches es un buen momento y bueno, cuando seas consciente de las decisiones, anotar todo lo que te impide tener éxito, porque empiezas reconociéndolas y luego cambiándolas, ¿de acuerdo? De hecho, cuando empiezas a reconocer las decisiones son más fáciles para poder cambiar. Lo bueno de las técnicas también, te menciono, las bueno de las técnicas de PNL avanzado y de Timeline Therapy, es de que incluso si la persona no reconoce conscientemente la causa raíz de la creencia limitante, es decir, el momento en donde se generó la decisión limitante, lo podemos trabajar. ¿De acuerdo? Esa es una de las ventajas del Timeline Therapy. No necesitas la especificidad del momento, como sí en programación neurolingüística, ¿no? Como les digo, en PNL, por ejemplo, si tú quieres liberar un miedo o liberar un trauma, necesitas el evento específico del trauma y sobre eso uno trabaja, ya sea con sus modalidades, reencuadres, interrupciones, etc. Pero con PNL avanzado y con Timeline Therapy no necesariamente, porque trabajamos con la mente inconsciente para que reconozca la causa raíz y muchas veces no es lo que conscientemente cree el cliente. ¿De acuerdo? De hecho, yo trabajé con un empresario que era bastante exitoso, ¿eh? Le iba muy bien, lo ideal, casa, matrimonio pleno, hijos, buena casa, buen carro, lo que podríamos decir, digamos, algo exitoso, ¿no es cierto? Pero cuando trabajé con él en la Cámara de Comercio, él siempre me manifestó la idea, yo sé que puedo hacer más dinero, pero no sé qué hay en mí que me impide hacer más dinero. O sea, no sé. Y ahora te escuché, Fabián, hablar de las decisiones limitantes. No sé en qué momento decidí no poder tener más dinero, no poder producir más dinero. Entonces le digo, bueno, ¿cuándo decidiste eso, no? Y luego hacemos la técnica de Timeline Therapy porque luego de los seminarios algunas personas deciden ya trabajar conmigo y estar en los entrenamientos más privados. Y me cuenta, ¿no? Porque normalmente las personas cuando logran liberarse del problema les gusta compartir sus eventos o sus causas raíces. Ojo, Timeline Therapy es chévere porque no necesita saber lo que le pasó a la persona, lo cual por eso les gusta mucho a las personas. Es como, ¿qué, Fabián? ¿No tengo que contarte qué me sucedió? No. Entonces, si no deseas, no es necesario siempre y cuando sigas mis instrucciones, ¿no? Pero hay algunas personas que sí les gusta contar. Normalmente en los entrenamientos has visto que las personas les gusta contar cómo trabajaron con su mente inconsciente, lo que encontraron, etc. Y esta persona me dijo, Fabián, yo regresé al vientre de mi mamá y estaba 5 meses en el vientre de mi mamá. Y de pronto veía a mi papá y a mi mamá peleando por dinero. Entonces